estar de nuevo con ustedes y doy gracias a Dios de que ustedes se han dado cita aquí en esta tarde, calurosa tarde. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da el privilegio de poder congregarnos una vez más para seguir estudiando estas extraordinarias profecías que están en la palabra de Dios, que están registradas en la palabra de Jehová. Yo me siento contento, hermanos, no sé si ustedes se sienten de la misma manera. Me siento feliz de poder darme cuenta de que este libro no es un libro cualquiera. Este libro es un libro inspirado por Dios y nos hemos podido dar cuenta a la luz de este libro, hermanos, que contesta todas las interrogantes, todas las preguntas y nos muestra de que los acontecimientos que se están llevando a cabo en este país de Norteamérica, en el cual ustedes y este servidor residimos, y también a nivel mundial, son un cumplimiento fiel de la profecía bíblica. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar una vez más otra señal más de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, si ustedes, al igual que este servidor, aquellos que han tenido la oportunidad o el privilegio de estar en todas las reuniones desde que comenzamos esta campaña el viernes pasado, hemos podido darnos cuenta de que Cristo viene pronto. Ahora sí lo creemos, hermanos. No sé si antes lo creíamos de verdad, pero al estudiar estas profecías y al darnos cuenta en una forma sencilla, simple, con unos cuantos textos bíblicos, nos podemos dar cuenta, hermanos, de que sí, Cristo viene pronto y que Dios desea de que nosotros nos preparemos espiritualmente. Sí, tal vez hemos sido negligentes, vamos a decirlo así, en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Si tal vez hemos sido negligentes en cuanto a la oración, si hemos jugado a la iglesita ya por tantos años, viniendo y yendo y viniendo y yendo, yo creo, hermanos, que después de esta campaña, una vez esta campaña haya concluido, tal vez vamos a tener otros temas más adelante. Les informaremos de eso en reuniones más después. Tal vez, hermanos, no sé si vamos a hacer un cambio en nuestras vidas, si vamos a empezar verdaderamente a consagrar y a poner todo nuestro empeño de ahora en adelante en escudriñar más este libro, en orar más, en consagrar más nuestras vidas al Señor, para que el Espíritu de Dios pueda hacer un cambio en nuestras vidas, para que el Espíritu de Jehová pueda hacer una nueva criatura en este servidor quien les habla y en cada uno de ustedes, y podamos estar listos, preparados para el acontecimiento más grande que se va a llevar en este planeta Tierra, hermanos, que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Hoy vamos a hablar, hermanos, de una señal muy importante que he querido dejarla prácticamente para lo último. Hemos tocado ya varias señales de la segunda venida de Jesús, del pronto advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia es un tesoro, hermanos. La palabra de Dios está llena de verdades gloriosas, tiene un cúmulo de verdades para nosotros en este tiempo. El Señor está esperando que nosotros abramos este tesoro y vayamos a Él y escudriñemos esas preciosas verdades que fueron ya dichas hace prácticamente casi 2000 años atrás a través de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta hora entonces, para no tomar más tiempo, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que todos tengamos nuestras Biblias, todos tengamos, si hay alguno hermano de la congregación, algún amigo que nos visita tal vez, que no tiene Biblia, levante la mano por favor
y alguna de las personas encargadas le hará llegar una Biblia. ¿Todos tenemos Biblia, hermanos? No se sientan mal, no tengan pena. Aquí venimos con el propósito de estudiar la palabra de Jehová. Aquí no venimos a oír historias, aquí no venimos a oír cuentos, ni venimos a oír chistes ni anécdotas. Venimos a escuchar la palabra infalible de Dios. Amén. Así que esté preparado, hermano, porque el hermano José es testigo. Esto es un maratón bíblico, hermano. Cada vez que nosotros nos reunimos, es un maratón bíblico, y yo sé que tal vez vamos un poquito rápido por el enemigo número uno nuestro, que es el reloj. Bien, vamos a Lucas, pues, al capítulo 21, y vamos a leer unos textos allí muy interesantes. Lucas 21, y leeremos los versículos 25 y 26. Lucas 21, voy a dar unos segundos para que así todos ustedes los puedan encontrar y así juntos los podamos leer. Y recuerden, si yo leo algo que no está en sus Biblias, siéntanse libres de levantar la mano y decirme: no, eso no está ahí, usted está leyendo algo equivocado, hermano, por favor, corrija. Lucas capítulo 21, versículo 25, dice así: entonces, estas son palabras de Jesús, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra. ¿Cómo iba a estar la gente, las personas? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice el versículo 26 de ese mismo capítulo, Lucas 21, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Oiga, hermanos, ¿cómo iba a estar la gente antes de que viniera Cristo? ¿Cuál iba a ser la condición del ciudadano de esta tierra, de las personas de esta tierra? Iba a haber ¿qué cosa, hermanos? Número uno, iban a estar confundidas por todas las cosas que iban a venir. Número dos, la vida de las personas iba a estar desfalleciendo, ¿verdad? ¿Por qué cosa iban a estar desfalleciendo? Por el temor. Óigalo bien, no se le olvide esa palabrita. ¿Qué dije yo, hermano Jorge? Temor. ¿Temor por qué? Temor, ¿por qué? Por las cosas que van a sobrevenir sobre esta tierra. Así va a estar las personas, así va a estar la condición del mundo antes de que Cristo venga. Pregunto, hermanos, ¿estaremos ya viviendo en ese cumplimiento fiel de las palabras que acabamos de leer, que fueron pronunciadas por Jesús? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? ¿Hay temor en las personas, en las multitudes? ¿Hay temor en nosotros tal vez, hermanos? Hoy estudiamos, hoy en la mañana, algo muy importante para aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de estar aquí en la mañana: cómo poder enfrentar esa crisis que se avecina con fe, con valor, con confianza, en fin, ¿cómo? Bueno, hermanos, ese tema está grabado y Dios quiera que muy pronto va a salir y va a estar a disposición de cada uno de ustedes. El tema principal o la señal principal que vamos a tratar en esta hora es la inestabilidad social en el mundo. ¿Oyeron, hermanos? Este mundo va a estar en las condiciones inestable. ¿Qué significa la palabra inestable? Que no está firme, no hay seguridad, que puede caer en cualquier momento, ¿verdad? Ya vimos, hermanos, que la condición de las personas iba a ser una condición de miedo, de temor, de incertidumbre, de expectación, en fin. Pero, hermanos, la inestabilidad social, hermanos, ¿qué es lo que el mundo está pensando hoy? ¿Qué va a pasar con la economía de este país? Piensan mucho.
¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la cuenta de ahorros que yo tengo ahí en el banco? Que por años, con sacrificio, con dolor, con sudor, he luchado para poder ahorrar ese dinerito allí, para asegurar el futuro de mis hijos, asegurar el futuro de mis nietos, asegurar el futuro de mi familia por si de pronto algún día yo falte y tengan un techo donde vivir, tengan un futuro mis hijos o mis nietos. Eso está pensando el mundo hoy, ese es el temor del mundo hoy. Pero la Biblia habla de eso, hermanos, de la economía. Por eso es que este mundo está así. La palabra de Dios, aunque usted no lo crea, ya lo había profetizado, hermanos. Por eso es que yo me maravillo cuando yo leo este libro. Los gobernantes, los jefes de las bolsas de valores, ya lo vimos esta mañana, ¿a qué se están dedicando, hermano? En vez de estar controlando la economía del país, ¿qué están haciendo? Viendo pornografía. Hermano, ¿en manos de quién está la economía del mundo? De esos hombres que corren la bolsa de valores. Y esos hombres, en vez de estar haciendo su trabajo, están dedicando horas y horas, 8 horas inclusive, de viendo pornografía en internet. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué mundo estamos viviendo, hermanos? ¿Mejorará esta situación? El presidente Bush lo dijo antes de salir de la Casa Blanca, que esta situación iba a mejorar, y Obama, obviamente, cuando llegó a la Casa Blanca con bastantes expectaciones, un futuro muy bonito, lo primero que dijo es: hora de que haya, ¿qué cosa? Un cambio. Estos hombres parece que no leen la palabra del Señor, hermanos. La palabra de Dios es infalible. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, vendrá Obama, vendrá Bush, vendrá quien quiera que pase por la Casa Blanca, pero mis palabras no pasarán. Y todos estos presidentes, hermanos, pretenden o dicen ser cristianos y conocer la palabra de Dios. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Acompáñenme al libro de Proverbios, el capítulo 16. Proverbios 16. Y leeremos los versículos 11. El versículo 11. Proverbios 16, 11. El peso y las balanzas de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 16 y leeremos el versículo 11. Dice así: peso y balanzas justas son ¿de quién? De Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Hermanos, cuando hablamos de peso y de balanza y cuando hablamos de bolsa, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve la economía de un país, hermanos? Dígame, por favor. El dinero. Así es, y de eso está escrito la palabra de Dios, y lo vamos a ver en esta tarde. Es una señal, hermano, latente que se está desarrollando ante nuestros ojos, y la gran mayoría de las personas no lo ven. La gran mayoría de las personas, o la reacción de la gran mayoría, dice: ya estoy cansado de oír lo mismo. Apaguen esa televisión, no prendan eso, no vean esas boberías. Pero no se dan cuenta, hermanos, que es un cumplimiento fiel de la profecía bíblica. Proverbios capítulo 20, versículo 23, nos dice algo muy interesante. Proverbios capítulo 20, versículo 23, noten lo que dice la Biblia, hermanos. Anoche hablamos de la abominación, ¿se acuerda? ¿O no? ¿O ya se les olvidó? Decía la Biblia que en la ciudad, la Nueva Jerusalén, no iba a entrar nadie que hiciera ¿qué cosa? Abominación. Vamos a ver qué dice Proverbios 20, versículo 23, dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Interesante, hermanos. Abominación es a Jehová, ¿qué cosa? Las pesas falsas. Y yo le voy a hacer una pregunta ahora.
¿Para qué se usa o se usaba, de acuerdo a la Biblia, una balanza? Porque estamos hablando de pesas falsas, estamos hablando de bolsa, estamos hablando de balanza. ¿Para qué se usaba una balanza? Vamos para pesar qué. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Hermano Rubén, acompáñeme en el libro de Jeremías, el profeta, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 32, y leeremos lo siguiente, el siguiente versículo. Jeremías 32, versículo 10. Jeremías 32, versículo 10. ¿Están conmigo? Dice así: y escribí la carta y la sellé. Esto está hablando el profeta Jeremías. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Entonces, cuando la Biblia, hermanos, habla de bolsa, cuando habla de balanza, cuando habla de peso, ¿de qué está hablando? De dinero. ¿Y qué es lo que mueve la economía de un país, hermanos? El dinero. Obviamente, los inversionistas, las personas que invierten en la bolsa de valores, sus capitales o su dinero, los bancos sobreviven gracias a eso prácticamente. La Biblia dice que la balanza representa el dinero. Noten las palabras, les voy a citar las palabras de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que ustedes conocen, que se llamó Teodoro Roosevelt. Óigalo bien, hermanos. Mire lo que dijo este hombre sin conocer el futuro profético de este país, dijo las siguientes palabras: nosotros estamos llegando a ser, debido a nuestra fuerza, o sea, la fuerza de Estados Unidos, y a nuestra situación geográfica, más y más la balanza del poder del mundo. Óigalo, hermanos. Teodoro Roosevelt dijo esas palabras y eso aparece en la revista US News y World Report del 13 de enero del año 2003. Este hombre, sin conocer el desarrollo político de este país en 1910, él dijo esas palabras. Muchos de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, todavía no habíamos nacido cuando este hombre dijo estas palabras. Dijo que Estados Unidos estaba llegando a ser más y más la balanza del mundo. ¿Y qué es balanza? Ya lo vimos en la Biblia. ¿Qué significa la balanza? Cuando habla de balanza, ¿de qué está hablando? De dinero, hermanos. O sea, lo que quiso decir Roosevelt, en otras palabras, es que Estados Unidos iba a llegar, o estaba llegando ya, a ser la potencia mundial en cuanto a la economía mundial. Esto es una señal del tiempo del fin. Acompáñenme en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo, el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 3, y leeremos unos versículos muy interesantes allí. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Oigan, hermanos, la Biblia es gloriosa. ¿Verdad que sí, hermanos? Que la Biblia responde todas estas inquietudes que nosotros tenemos y vemos a las claras las señales del cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Por eso yo doy gracias a Dios por su palabra, hermanos. No me canso de decirle al Señor: Señor, gracias por este bendito libro. El salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero David no tenía la Biblia que ustedes y yo poseemos. Hermanos, ¿qué hubiese dicho David si hubiese tenido en sus manos un ejemplar de este precioso libro? Si hubiese tenido toda la Biblia completa, ¿qué hubiese dicho David? Señor, esto no es una lámpara, esto es algo glorioso. Hermano, y no se hubiese cansado de decirlo. Pero David se limitó a decir solamente, en ese versículo de Salmo 119, el versículo 105,
lo que había apenas escrito en ese entonces. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, joven que me escucha, hermano que me escuchas, niño que me escuchas, debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán tiempos como, hermanos, dígame por favor, peligrosos. Yo no les puedo decir a ustedes que vendrán tiempos de prosperidad. Eso es lo que dicen en la Casa Blanca. Eso es lo que dicen todos los gobernantes del mundo. Pero la Biblia, hermanos, dice que en los tiempos finales vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 2? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. De esa lista que ya la hemos leído en otras ocasiones, hermanos, de esa lista me llama mucho la atención la palabra que aparece allí, avaros. ¿Qué significa la palabra avaro? Ustedes saben lo que significa avaro, porque dice que vendrán muchos que amadores de sí mismos, número uno, y la segunda en la lista es avaros, tacaño. Escuchen por favor el significado de la palabra avaro. Dice que reserva, oculta o escatima alguna cosa. ¿Qué hace, hermanos? Reserva, guarda, oculta sin que nadie lo sepa, o escatima alguna cosa. Viene de la palabra avaricia, que significa afán de adquirir y atesorar riquezas. ¿Oyeron, hermanos? Esa va a ser la condición de muchas personas en el tiempo del fin. Esa es una señal de la segunda venida de Cristo, hermano. El afán del mundo hoy es hacer y atesorar riquezas, sin importarle quién se le ponga por el medio, sin importarle las consecuencias. Los narcotraficantes en México, por ejemplo, el afán de ellos es hacer riquezas, sin importarle la vida del ser humano. Los ricos del mundo actualmente hoy, el afán de ellos es atesorar, guardar. Y dice, y no escatiman nada para obtener esas riquezas. De acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, página 117. Eso es lo que significa la palabra avaro. Y esa es una señal, hermanos, de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Proverbios, hermanos. Proverbios, capítulo 28. Les voy a leer un versículo muy clave, Proverbios capítulo 28, y vamos a leer el versículo 22. Proverbios 28, 22. Esto es glorioso, hermano. Mire lo que dice Proverbios 28, 22. Dice, se apresura a ser rico el avaro. Ya vimos lo que significa la palabra avaro. Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 y 2, ¿verdad? Y no sabe que le ha de venir pobreza. Mire, hermanos, la crisis económica no solo de este país, sino del mundo entero. Todos los avaros del mundo han venido a ser pobres, muchos de ellos. Y el versículo 22 de Proverbios 28 se ha cumplido al pie de la letra. Voy a leerle solamente algo aquí brevemente, después les voy a leer otras cosas de esta noticia que salió en bbcmundo.com. Cuando ocurrió la crisis económica a nivel mundial, en el año 2009, ahora más adelante vamos a leer otras cosas importantes. En el año 2009, noten lo que dice aquí, el millonario alemán Adolf Merkel se suicidó luego de que sus negocios se vinieran abajo por causa de la crisis financiera, hermanos.
Lo dice la Biblia, el avaro se apresura a ser rico y no sabe que le ha de venir pobreza. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? El suicidio por causa de la caída de la bolsa de valores. Muchos hermanos ricos, muchos, y lo vamos a leer más adelante, se suicidaron. ¿Por qué, hermanos? Porque todas sus riquezas se desaparecieron como por arte de magia. Y está en la palabra de Dios profetizado, lo acabamos de leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Todos esos hombres son amadores de sí mismos. No le importa la situación económica o moral de las demás personas. Solamente ellos son yo y yo. Amadores de sí mismos y avaros. Y avaros son el afán de adquirir, ¿qué cosa? Y atesorar riquezas. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que antes de que venga el fin o en la ira de Jehová, el dinero va a perder valor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Sofonías. Acompáñenme, por favor. Sofonías, capítulo 1, versículo... Vamos a leer el versículo 14 y 15 primeramente. Ahí está hablando del día de la ira de Jehová, hermanos. El día de la ira de Jehová viene pronto. Tenemos que estar preparados, hermanos. No pongamos más nuestros ojos en las riquezas, por favor. No pensemos en acumular riquezas, hermanos, por favor. Conformémonos con lo que Dios nos ha proveído, con lo que Dios nos ha dado. Porque Cristo viene pronto y en la ira de Jehová todo eso se va a perder. Lo dice la Biblia. Sofonías capítulo 1 versículo 14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Oh, mis hermanos, los más guapos, los más valientes, los más machitos van a gritar en ese día. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Día de qué, hermanos? ¿De qué va a ser? De ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. ¿Se acuerda que leímos de la angustia en Lucas capítulo 21? Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Oh, mis hermanos. Día de trompeta, sigue diciendo el versículo 16, y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Hermanos, ¿cómo iba a estar el mundo cuando venga la ira de Jehová? Las personas dicen que la sangre de ellos va a estar derramada como el polvo y su carne como estiércol. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. ¿Y qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Nunca se le olvide eso, por favor. Y noten lo que dice el versículo 18, hermanos. Por favor. Atención, por favor. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, hermanos. El oro y la plata no servirá para nada, perderá su valor, las economías mundiales se van a venir al piso, van a colapsar, hermanos, y los ricos van a llorar por las miserias que le van a venir. Así lo dice la Biblia y lo vamos a leer un poquito más adelante. Les hago una pregunta a ustedes. Vamos a tocar brevemente algo que quizás ustedes nunca han escuchado en su vida. Y eso tal vez lo vamos a estudiar más detalladamente en otra ocasión. Hoy solamente vamos a un pincelazo rápido. El derrumbe económico de Estados Unidos, profetizado en la Biblia. ¿Qué ustedes creen, hermanos? No hay que sintonizar Univisión, ni CNN,
para darnos cuenta de esas cosas. Yo les he dicho a ustedes al principio de esta campaña, y yo espero que cuando una vez terminada esta campaña haya habido un reavivamiento en nosotros y el deseo de alimentarnos de verdad de este precioso libro. ¿Por qué, hermano? Porque este libro tiene las respuestas para todas las inquietudes, y a través de este libro nos vamos a dar cuenta de que la economía de Estados Unidos va a colapsar y está profetizada en la palabra de Dios. ¿Quieren verlo? Se lo digo mañana. Ah, bueno, está bien entonces. Vamos a leerlo brevemente. Acompáñame en el libro de Daniel. Daniel capítulo 11. Yo no sé si algunos de ustedes han estudiado esta profecía. Esta profecía es extraordinaria y la vamos a leer, la vamos a estudiar detenidamente en otra ocasión, pero solamente hoy vamos a leer unos textos breves. Óigalo bien, Daniel capítulo 11, y vamos a leer el versículo 40. Solamente el 40. No tengo tiempo, hermanos, para leer todos los otros textos. Saldríamos de aquí a las 10 de la noche. Yo no creo si ustedes quieren quedarse hasta esa hora. Daniel capítulo 11, versículo 40 dice: pero al cabo del tiempo, dice así en nuestras versiones, al cabo del tiempo, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen que no? Yo quiero que me hablen, hermanos, para ver si ustedes están atentos. En nuestras versiones dice al cabo del tiempo, pero si usted busca en una Biblia hebreo-griego, la Biblia interlinear, ese versículo no dice al cabo del tiempo. O sea, la traducción no es la correcta. En hebreo dice, pero en el tiempo del fin. Así lo dice, mis hermanos. Y yo le puedo dar una copia. ¿Cómo dice su versión, hermano José? Léalo, por favor. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Ahí está. ¿Se da cuenta, hermano, que no son inventos míos? ¿Ve? Que dice el tiempo del fin. Pero en las versiones de nosotros, en la gran mayoría de las versiones nuestras, dice, pero al cabo del tiempo. Pero en el tiempo del fin, permítame leerlo como aparece en el original. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, o sea, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, y con carros, y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Oh, mi hermano, esta profecía es gloriosa. Esta profecía es para el tiempo del fin. Y es por eso que yo les digo, vamos a estudiar en otra oportunidad detalladamente, versículo por versículo, el capítulo 11 del libro de Daniel. Pero hoy no puedo porque no es el tiempo ni es el momento. Hermanos, el rey del norte, ¿a quién representa en esta profecía bíblica? Porque dice, porque en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. O sea, el rey del norte en esta profecía bíblica representa dos poderes que se unieron en la Guerra Fría, que fueron Roma papal y los Estados Unidos de Norteamérica, mis hermanos. ¿Oyeron eso? Estados Unidos representa allí el rey del norte, y dice que el rey del norte iba a venir con todo su poder, con carros y gente de a caballo, y también con muchas naves. ¿Qué representa eso, hermanos? ¿Dónde pasó eso? Porque yo nunca lo vi, dirán ustedes. ¿En qué noticia salió, hermano Lopera? ¿En qué periódico? ¿En qué revista? Vamos a ver lo que significa, de acuerdo a la Biblia, los carros y la gente de a caballo. Acompáñenme, por favor, mantengan allí su dedito en Daniel 11. Acompáñenme en Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5. Primera de Reyes 1, versículo 5. Primero, ¿qué representa los carros y la gente de a caballo? Porque el rey del norte iba a venir con todo su poder y se iba a levantar contra el rey del sur. Hermanos, ¿qué dice? Primera de Reyes 1:5 dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50,000 hombres, o de 50 hombres diría,
que corriesen delante de él. Interesante. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que la gente de a caballo y los carros, ¿qué representan, hermanos? Un ejército, ¿verdad? Vamos a otro texto más. Allí mismo en Primera de Reyes, pero el capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer el siguiente texto. Primera de Reyes 20, versículo 1. Acompáñenme por favor y dejemos que solo la Biblia nos enseñe en esta hora. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 1 dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. ¿A quién, hermanos? Y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Entonces, hermanos, les hago otra vez la pregunta: ¿qué representa los carros y la gente a caballo? El poder militar de un país. En la Guerra Fría, hermanos, cuando Rusia y Estados Unidos entraron en esa Guerra Fría, por eso se le conoce, los términos que se le conocen a esa guerra es la Guerra Fría, porque fue una guerra prácticamente de palabras, hermano Freddy, de amenazas. Si tú no haces esto, yo hago lo otro. Si tú no quitas esos misiles de allí de Cuba, yo voy a hacer lo otro. Y era un constante temor que en cualquier momento se creía en aquel entonces que se iba a desatar una guerra nuclear entre las dos potencias más grandes de ese entonces, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Pero fíjese que el rey del sur, hermanos, quiso guerrear contra el rey del norte, y el rey del norte se levantó contra él con gente y carros, pero también dice con muchas naves, ¿verdad que así lo decía el texto? El versículo 40, dice con carros y gente de a caballo y muchas naves. Ya vemos que los carros y la gente de a caballo representan el poderío militar. Tanto las dos potencias tenían ese poderío militar, pero Estados Unidos tenía un as debajo de la manga, hermano José. ¿Cuál era ese as debajo de la manga que Estados Unidos tenía? Muchas naves. ¿Y qué representan las muchas naves? Vamos a ver, la Biblia responde esa pregunta. Acompáñenme en el libro de los Salmos, Salmo 107, Salmo 107, y leeremos el versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23 dice: los que descienden al mar en naves. ¿En qué, hermanos? En naves. ¿Y hacen qué? Negocio en las muchas aguas. Entonces, ¿qué representan las naves, hermanos? Negocio, o sea, poder y fortaleza económica. Estados Unidos en ese entonces, hermanos, poseía esas dos características. Tenía poder militar y también tenía poder económico. Y eso fue, hermanos, lo que causó el colapso del comunismo en Europa. El poder económico de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Estamos entendiendo, hermanos? En ese entonces, Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca. Era un anticomunista y dijo en cierta ocasión, en uno de sus primeros discursos de inauguración, las siguientes palabras: es tiempo de tratar algo diferente. Eso fue el 5 de febrero de 1981, durante una apelación televisiva para su programa económico. A finales de julio de 1981, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó el programa económico de la administración Reagan. El plan envolvía un 25% de recortes a los impuestos por sobre 3 años, una reducción que hacía un monto de más de 750 billones de dólares. El Congreso también votó por un aumento de 1.5 trillones en gasto de defensa.
¿Oyeron eso, hermanos? ¿Y qué sucedió? Para volver a alcanzar una clara superioridad, la administración Reagan en ese entonces, durante la época de la Guerra Fría, inició una costosa vigorización militar, un aumento marcadamente de la capacidad nuclear de la nación. Reagan aprobó los planes para el despliegue de los misiles MX, un arma estratégica que debía tener una base en los Estados Unidos y que apuntaría hacia la Unión Soviética. El presidente Reagan también abogó para la construcción de la Iniciativa de Defensa Estratégica, por su sigla en inglés SDI, conocida popularmente como la Guerra de las Galaxias, o sea, Star Wars, un alto sistema antimisiles diseñado para proteger a los Estados Unidos de un ataque nuclear, y esa ciudad se construyó allá en el espacio, hermanos. Para poder construir todo eso y para llegar a eso, la economía del país tenía que estar fuerte, hermanos. El presidente Reagan, delineando un diseño de 180.3 billones para llevar sobre los hombros el poder estratégico de América hasta el próximo siglo. Todo eso que nosotros vimos en la época de los 80, hermanos, logró que colapsara la economía soviética, hermanos, y como producto de eso se cayó el muro de Berlín sin lanzar un solo tiro. Se cayó el comunismo en Europa, se fue abajo la Unión Soviética, hermanos. ¿Por qué? Porque el rey del norte se iba a levantar contra el rey del sur. Iba a pasar, hermanos, con gente y carros de caballo y con naves. Su poder militar y económico de este país iba a, ¿qué, hermanos? A sobrepasar, ¿qué cosa? La Unión Soviética, y el comunismo se vino abajo. Y nosotros vemos también que Estados Unidos se unió con el papado, con Roma papal en aquel entonces, para tumbar el comunismo. Y eso va a jugar un papel muy importante el rey del norte en el tiempo del fin, en el tiempo de la profecía bíblica. Pero la Biblia, hermanos, habla del colapso de Estados Unidos. Déjenme leerle ciertas cositas brevemente para ir terminando. Dice aquí, hermanos, esta noticia dice: cronología de una crisis. La crisis no termina. Dice que en agosto del 2007 comenzó la peor crisis financiera global de las últimas décadas. Su inicio estuvo vinculado a problemas en el sector inmobiliario de Estados Unidos, en particular a las hipotecas de tipo subprime o hipotecas basura, préstamos de alto riesgo a personas que generalmente tenían un dudoso historial de crédito. En enero del 2009, para hacer historia, como lo hemos venido diciendo durante todo este tiempo, hermanos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que el paquete de ayuda económica de 825 mil millones de dólares se discute en el Congreso de su país, será aprobado a mediados de febrero. Vayamos a ese mismo año, el multimillonario alemán Adolf Merkel, ya lo dije, ya lo mencionó, se suicidó porque todas sus riquezas le vinieron al piso por causa de la crisis económica. En diciembre del 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un paquete de ayuda por valor de 6 mil millones para la empresa automotriz de la General Motors. El 19 de ese mismo mes, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su gobierno utilizará 17.400 millones de los 700.000 para un paquete financiero para rescatar a la General Motors, a la Ford y a la Chrysler. En noviembre del 2008, el Departamento de Trabajo informó de un marcado aumento en el índice de desempleo de un 6.5%, la tasa más alta en 14 años. Desde que Barack Obama ganó la elección presidencial el 4 de noviembre, las acciones en Wall Street han perdido aproximadamente el 10% de su valor. Llegamos a octubre del 2008, las bolsas de las principales economías latinoamericanas
viven un miércoles nefasto. El mercado bursátil de Buenos Aires fue uno de los más afectados, con una caída de un 10.1%, al igual que en México con un 7%. La producción industrial de China en ese mismo año cae por tercer trimestre consecutivo. El presidente y dos gerentes de uno de los bancos más grandes de Francia, Caisse Epargne, renuncian luego del escándalo por la pérdida de unos 800 millones de dólares o de euros. El presidente George W. Bush pide a los estadounidenses tener confianza, paciencia en las medidas extraordinarias. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Va a mejorar esto? Dice allí en ese mismo año, hermanos, un jueves negro precede a este viernes de la caída libre en las bolsas de Asia y de Europa. El gobierno británico anuncia un plan de rescate financiero de casi 90.000 millones para salvar el sistema bancario del país. ¿Y qué dice, hermano? Y termino. Mientras tanto, en Estados Unidos, el secretario del Tesoro de ese país, Henry Paulson, advierte que algunos bancos colapsarán a pesar del gigantesco plan de rescate aprobado por el Congreso para el sector financiero. Hermano, este mundo está en crisis. ¿Qué va a pasar, hermanos? Está profetizado en la palabra de Dios el colapso financiero de este país. Y lo vamos a leer a continuación. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos. Ya vimos que el rey del norte se levantó contra el rey del sur. Pero el rey del norte también le va a llegar su día. Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 11. Esto va a causar el colapso de esta nación, hermanos. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquellos que conocen esta profecía bíblica, y lo vamos a estudiar también en otra ocasión, ustedes dirán, ¿y usted cómo sabe esto? Bueno, lo vamos a estudiar, no se preocupen, a su debido tiempo. La bestia que aparece en el versículo 11 allí, que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a un cordero, representa a los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. También Juan, en el capítulo 13, ve otra bestia en el versículo 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. ¿A quién representa esa bestia, hermanos? Nosotros hemos estudiado ya, esa bestia representa al poder político religioso Roma papal. Óigalo bien, dos bestias van a gobernar en el mundo antes de la segunda venida de Cristo. El poder de los Estados Unidos de Norteamérica, o van a sobresalir, vamos a decirlo así, y el poder de Roma papal. Los dos mismos poderes que se unieron en la Guerra Fría, Juan Pablo II y Ronald Reagan, para derrocar el comunismo ateo allí en Europa, hermanos. Y estaba profetizado en la Biblia, el rey del norte se iba a levantar contra el rey del sur. ¿Qué sigue diciendo Apocalipsis 13, versículo 12? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, Estados Unidos va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, o sea, toda la autoridad del poder papal. Y hace que la tierra, o sea, Norteamérica primeramente, y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, mis hermanos. Este país de Norteamérica, hermanos, va a levantar una imagen de la bestia. Va a hacer, hermanos, que se pasen leyes a través de su Congreso, leyes de carácter religioso, para obligar a las personas a adorar, no de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios, sino a los dictados de Roma papal. Esto viene pronto, está a las puertas. Sigue diciendo el versículo 13, también hace grandes señales esta bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Oh, mis hermanos, ¿ustedes creen que las visitas de el vicario o el obispo de Roma, como se le conoce al Papa, a los Estados Unidos de Norteamérica, son por pura casualidad?
No, mis hermanos, es un cumplimiento fiel de esta profecía bíblica de Apocalipsis 13. En el tiempo del fin, Roma papal, una vez más, la bestia de Apocalipsis 13:1, semejante a ¿qué? Que tenía 10 cuernos y 10 diademas, se va a unir con la bestia de Apocalipsis 13:11, semejante a un cordero que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando estos dos poderes se unan, hermanos, en este país se va a levantar una imagen en honor a la primera bestia, o sea, al papado. Y eso va a caracterizar, hermanos, algo muy importante, porque esa unión va a formar prácticamente la Babilonia en el tiempo del fin. ¿Escucharon, hermanos? La unión de Roma papal con los Estados Unidos de Norteamérica y toda la tierra, hermanos, va a seguir en pos de los mandatos o de los dictados de este país de Norteamérica. ¿Y qué dice el versículo 15? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Oh, mis hermanos, va a llegar un tiempo cuando esas leyes de carácter religioso pasen por el Congreso de los Estados Unidos, que estén en contra de la ley moral de Dios. Eso va a ser una ley obligatoria de que usted tiene que adorar de acuerdo a lo establecido por el gobierno, y aquellos hermanos que no estén de acuerdo a esas leyes van a ser declarados dignos de ¿qué? De muerte. Y se va a firmar, en aquel entonces va a llegar un tiempo en que se va a firmar el DUM. ¿Saben lo que es el DUM, hermanos? Decreto universal de muerte para todos aquellos que no honren o no adoren a la bestia. Pero Juan, allí en el Apocalipsis, Dios le permitió ver el colapso final de Babilonia. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículos 17 hasta el 19. Vamos a leer el versículo 16 para tener un contexto mejor. Apocalipsis 18, 16, que dice: y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora, o sea, en un corto tiempo, han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Hablamos de naves, ¿verdad, hermanos? Anteriormente, ¿qué representan las naves? ¿El poder qué? Económico. Mire lo que dice el versículo 18. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Mis hermanos, muy pronto vendrá el colapso y la ruina de este país, de la gran Babilonia, cuando este país se una al papado, apostasía nacional, y como producto de eso va a venir ¿qué cosa, hermanos? Ruina nacional. ¿Estamos nosotros preparados para eso, hermanos? Muy pronto la economía de este país va a colapsar. Ya muy pronto, hermanos, tal vez muchos de nosotros ya no vamos a estar acá. Tal vez muchos de nosotros estaremos viviendo tal vez en el campo, lejos, donde podamos sobrevivir. Aquí va a haber una crisis terrible, hermanos. ¿Estamos preparados para eso? La palabra de Dios dice: ¡ay, ay de la gran ciudad! Que estaba llena de riquezas, que tenía una economía fuerte, que tenía dinero en los bancos, pero en una hora vinieron ¿qué cosa? Todas sus miserias. En una hora, hermanos, va a venir ¿qué cosa? El colapso económico y el debacle de esta ciudad o de este país de Norteamérica y del mundo, porque eso está profetizado en la palabra de Dios, lo hemos leído ya muchas veces. Último versículo bíblico para terminar.
Santiago, acompáñenme en Santiago, el capítulo 5, Santiago capítulo 5, ¿cuál va a ser la actitud de los ricos en el tiempo del fin? Santiago, antes de Hebreos, o después de Hebreos diríamos, está el libro de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo del 1 hasta el 3. Santiago 5:1 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, no van a tener valor, no van a servir para nada. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, ¿para qué días, hermanos? Para los días postreros. Hoy los ricos, dice la Biblia ahí, van a llorar en el día de la ira de Jehová. Van a llorar por sus miserias que van a venir, hermanos. Todos esos ricos que tienen sus riquezas invertidas en la bolsa de valores, todos esos ricos que han acumulado, esos grandes millonarios que han acumulado sus riquezas y las han atesorado ahí, hermanos, van a llorar cuando ese colapso económico, no solamente de esta nación, sino del mundo entero, se venga abajo. Apocalipsis ya lo decía, hermanos. Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, hermanos. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de quitar nuestros ojos de las riquezas, de las cosas materiales de este mundo. Cristo lo dijo: haceos tesoros, ¿dónde, hermano Rancés? En el cielo, no en la tierra. Cristo fue nuestro ejemplo, hermanos. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo ni siquiera un lugar donde vivir. Haceos tesoros en los cielos, no en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y roban. Hermanos, esas son palabras relevantes para este tiempo del fin. Hagamos tesoros en el cielo, mis hermanos, porque cuando se venga esa economía, ese colapso a nivel mundial que ya está en la cuerda floja, está tambaleando, como le decía Lucas capítulo 21, temor por la expectación de las cosas que van a venir. Cuando eso se venga, hermanos, ¿qué va a pasar? Las noticias lo dicen, cumplimiento fiel de la palabra de Dios. Bolsas en rojo por miedo a la austeridad. Miedo. Los mercados europeos se contrajeron ante el temor de los inversores a que los programas de austeridad de los gobiernos obstaculicen la recuperación económica. La gente está volviéndose locos, hermanos. Ya lo decía Lucas. Temor y expectación por las cosas que van a venir. ¿Estamos listos nosotros para ese tiempo, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios permita, hermanos, que en esta hora nosotros empecemos a hacer planes. Planes de salir pronto de estas grandes ciudades, hermanos. El pueblo de Dios tiene que estar pensando ya en salir. Porque cuando esa economía de Estados Unidos de Norteamérica colapse, hermanos, porque Dios se va a encargar del rey del norte. Porque cuando el rey del norte se levante en contra de la ley moral de Dios en este país, Dios mismo va a encargarse del rey del norte, de los Estados Unidos de Norteamérica, y lo va a humillar como humilló a Nabucodonosor. Y Dios va a decir: el gobernante de este mundo soy yo, Jehová. El que tiene el control del mundo soy yo, no Norteamérica, no los United States. No, mis hermanos, es Jehová nuestro creador. Hermanos, Maranata, Cristo viene pronto. Preparémonos, hermanos, porque el tiempo